Seguimos adelante aquí en Telebuen Día. Es muy grato recibir a Manuel Flores Silva, que cumplió, tengo entendido, ayer, cumplió años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿Fue ayer? bien. Fue ayer, sí. Perfecto. Bueno, el feliz cumpleaños atrasado, como suele decirse. Muchas gracias. Vamos a no decir la cifra porque si no se No, notaría qué que son necesidad. 63 años. Se notaría. Bueno, una vez más, en la arena política también es un lugar común al que se apela para esa denominación de lo que significa volver a la actividad política pública. En eso está a la ballista ahora con una presentación formal que ha sido hace apenas unas horas. Sí, efectivamente, en el día de ayer inauguramos nuestra sede en la calle 18 de Julio y Vázquez y ahí lanzamos nuestra campaña de vistas a las internas del año que viene. Dentro de 11 meses el pueblo uruguayo concurrirá a las urnas en los tres partidos y elegirá sus candidatos. Y nosotros sentimos que el sistema histórico se apoyó siempre en 4 columnas. 2 blancas, los herreristas y los blancos independientes, los wilsonistas, y 2 coloradas, los conservadores colorados y el vallismo. ¿Todavía considera esa sensación que muchas veces queda de que el Partido Colorado sigue con aquella disputa entre riveristas y vallistas? En cierto modo, en todos los partidos uruguayos hay diferentes alas. Los partidos uruguayos, que son los partidos, muchos de ellos los más viejos del mundo, tienen esa peculiaridad. Lo que pasa es que de las 4 columnas del sistema histórico, con la crisis del 2002, una de ellas, el vallismo, que justamente era sobre la cual había girado todo el sistema, se debilitó. Y entonces el sistema histórico, apoyado en 3 columnas, no es competitivo, no ha sido competitivo con el nuevo actor, el Frente Amplio. Y entonces nosotros sentimos que el Partido Colorado, que está estancado en las encuestas hace ya bastantes años, precisa esa columna, para decirlo más vulgarmente, esa pata vallista. Claro. ¿Para qué? Para superar, entre otras cosas, el estancamiento y para darle al sistema todo. El componente vallista, que es digamos, la izquierda democrática, la izquierda republicana, perdón, son todos demócratas. La izquierda republicana, el país precisa, sentimos nosotros, más izquierda republicana y menos izquierda socialista. Bueno, para hablar justamente de esa terminología política, de lo que es la izquierda republicana, lo que es el centro socialdemócrata, que en algún momento se impulsó también en filas del Partido Colorado, me gustaría retrotraerme a la figura de su padre. Primero, cuando le digo Maneco Flores Mora, ¿cuál es la sensación primera? ¿La de aquella persona héroe, digamos, en el Partido Colorado? ¿Lo siente su héroe personal también? Sí. Mire, hace unos años yo caminaba pensando en mi viejo, en mi padre, y pensaba, la inteligencia hace más sensible a la sensibilidad. La sensibilidad hace más inteligente a la inteligencia. Y las dos, a consumo, sensibilidad e inteligencia, hacen más buena a la bondad. Eso significó mi padre para mí. Un hombre que me enseñó que de nada sirve la inteligencia si no está al servicio de la sensibilidad y que nada sirve todo eso si no es en la dimensión de una bondad. Y entonces ahora cuando vuelvo a la arena política, por supuesto que lo tengo presente. Y por supuesto que lo primero que tengo en el corazón es una señal de respeto hacia todos, porque a Maneco, como le dicen, le tocó luchar por los valores en el semanario Jaque que fundé, claro, de la reconstrucción democrática. Y eso pasaba por el respeto. Yo siento que eso tiene que cambiar en el país. Durante ya 50 años llevamos lógicas de irrespeto, todos. Esto no. Ideologías de el bueno y el malo. Yo no puedo pensar que ninguno de los actores políticos quiera hacer el mal. Un liberal en lo político cree que la maldad no existe, existe el equívoco. Ahora usted decía algo y que me parece interesante. Claro, me parece interesante además reivindicar esa discusión, ese debate que se está dando en la interna del Partido Colorado. Maneco Flores Mora en su momento fue ministro de Pacheco Areco y discrepó con las medidas prontas de seguridad. Eso le hizo enfrentarse al presidente, lo siguió enfrentando aún cuando era senador.
Entonces, le digo esto porque muchas veces aflora esa sensibilidad a flor de piel de lo que debe ser el Partido Colorado en función de su autocrítica necesaria. Y el caso Pasqué, el otro día, parece dejar en evidencia aún dos miradas sobre un mismo punto. ¿Cuál es la postura que asume usted en esta revisión histórica? Mire, yo creo que en el pasado reciente, hubo muchas responsabilidades. Hubo responsabilidades de aquellos que creían lealmente en la dictadura del proletariado. Hubo responsabilidades en la gente que creyó que la vía era la vía armada y empezó a caer sangre. Hubo también una responsabilidad importante en un deterioro de la democracia. Hubo una lectura equívoca también de cómo de la revolución de los militares. Hubo gente que creyó que eso era peruanista. Claro. El país se debatía en un equívoco muy grande. Fueron tiempos difíciles, de gran confrontación. Entonces, lo nuestro no es eso, lo nuestro es, la política es moral. Yo luché contra la dictadura por razones morales, luché contra la corrupción por razones morales, jaque, postdata, y vuelvo a la política por razones morales. Y lo primero que quiero decir es hablar de tolerancia. ¿Y falta eso en el Partido Colorado? Digo en atención a este episodio. Yo creo que el doctor Pasqué, de algún modo, no fue bien interpretado, no quiso decir de algún modo lo que dijo. Pero desde su punto de vista el Partido Colorado fue responsable también en aquel momento, o sea, a través de Bordaberry. Sí, el doctor Bordaberry, perdón, el señor Bordaberry, Juan María, padre, fue senador del Partido Nacional, era ruralista, no era un orgánico del Partido Colorado. En el Partido Nacional estaba todo aquello de los tenientes de Artigas. En el año 60 y poco, por vías separadas, irrumpe una cosa no democrática desde la izquierda y una cosa no democrática desde la derecha. Es decir, los tenientes de Artigas eran una cosa, digamos, de índole franquista, para decirlo de algún modo. A mí me tocó entrevistar a un general en la revista Podata. Y yo recuerdo cuando fui a entrevistarlo que tenía acá a Franco y Stroessner, acá tenía al doctor Herrera, pobre, y acá tenía una esvástica. Entonces era un momento ideológico muy curioso. ¿Lo tenía en su despacho particular, me imagino, o en una unidad militar? No, era retirado en su casa. Bien. Fue muy notorio ese reportaje, muy conocido en esa época. Entonces, ¿a qué voy? El Partido Colorado probablemente haya elegido mal probablemente no, seguramente eligió mal al candidato. El pachequismo estaba convencido que tenía chances para llegar a la reelección y que le faltaba un poco y por eso, digamos, pactó con el ruralismo. Había muerto Nardón y quedaba Bordaberry, el senador de los ruralistas. Entonces, no pensaron probablemente la vida política. Entonces, tenemos todos responsabilidades, Daniel. Bueno, todos, digo, históricamente, yo ninguna, ¿no? Yo no hice otra cosa que luchar contra la dictadura, pero de algún modo, ni Pasqué tampoco. Pero, básicamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Medir las responsabilidades? Claro, andar señalando con el dedo, que es lo que dice. Yo creo que las responsabilidades coloradas fueron menores que las de los nacionalistas de los tenientes de Artigas, o fueron menores que la lucha armada. Pero vamos a poner al país 30 años después con un metro que diga cuánta culpabilidad tiene cada uno. No. Hagamos así. Todos tenemos responsabilidad. Y dejemos que la historia deje de ser una pugna diaria en que uno esconde sus culpas y señala las culpas del otro, y el otro esconde las suyas. Bueno, porque entonces medio cercano a esa teoría de los dos demonios que también ahora ha sido bastante relativizada. Volvamos al presente. Tiene que esa teoría de los dos demonios fue levantada por Sábato, ¿no? No es un invento de la derecha. Claro. Es Ernesto Sábato. Cuando en Argentina, yo no la reivindico, obviamente, pero, digamos, hubo responsabilidades de todos. Bien. Las coloradas fueron las menores. Desde su punto de vista, las coloradas fueron siendo graves, fueron las menores.
aun cuando después la integración mayoritaria en el Consejo de Estado era precisamente de gente afín al Partido Colorado? Dice el doctor Valle con razón, pero yo no quiero entrar en esto que los tenientes Artigas, que fueron los dieron el golpe de Estado, fueron quienes que eran nacionalistas y fueron quienes armaron el golpe de Estado, y que el apoyo crítico que le dio el Frente Amplio de esos militares fue un grave error. Los vallistas, ni uno. No hay un civil vallista en el gobierno. Mire, el día del golpe de Estado renunció. Los últimos que quedaban técnicos, que eran Ricardo Servino, en la Oficina de Planeamiento, Alberto Bención, su director de Oficina de Planeamiento, el Toto da Silveira, que era ministro de Vivienda de algún modo. No hubo personal vallista en la dictadura. Hubieron colorados conservadores, blancos conservadores. Bueno, y volvemos a esto del vallismo, el ala vallista que ustedes plantean. No me interesa esto, perdóneme, Daniel, discúlpeme. Claro. Pero, a ver, uno vuelve a la política, ¿no? Tiene que aportar una cosa positiva, es un tema moral. Yo no quiero señalar a nadie. Fuimos todos igualmente responsables y el país se nos desbarrancó. Bueno, allí van a surgir discrepancias, decir, no, culpable yo, la verdad, no, porque fue una cuestión, eso que decíamos recién, ¿no? Lo de Sábato, lo de la teoría que, bueno, en fin, ya ha sido suficientemente debatida. Pero por eso lo traigo ahora al presente, esta presentación de ala vallista. Ayer estuvo aquí Amorín Valle, y él también cree encarnar esa pata vallista que necesita el Partido Colorado para crecer. Entonces uno se pone a pensar y a considerar, y bueno, ¿no hay posibilidad, no hay margen para que hubiera un diálogo y para generar en todo caso una corriente más importante? ¿O es de la teoría de que cuanto más se abre el abanico, más se convoca, digamos con el efecto Trasmayo, ¿no? De ir con la red amplia? Yo le deseo suerte al doctor Amorín, como corresponde, los vallistas moderados. Yo quiero que crezcan, que sean muchos. Uno menos que los vallistas netos. Y creo que estamos de algún modo condenados a en algún momento entenderlo. Las encuestas dirán por diciembre, por enero. O sea, usted en el horizonte ve un acuerdo, claramente. Yo no lo he conversado y sería un irrespeto, pero es obvio que el partido tiene que armar su pata vallista. Lo que estamos pugnando es si va a primar el vallismo neto del ala vallista, con un mensaje social muy fuerte, o va a primar el vallismo moderado. ¿Por qué digo vallismo neto? Claro, porque allí hay una consideración que ayer se lo preguntábamos justamente, vallistas de ley, ¿no? Parece dejar al margen toda otra intención o actitud de reivindicar el vallismo. Entonces va a comenzar esta gran discusión de quién es más vallista que quién, el vallistómetro. Yo no entro en eso, le deseo suerte. No, es un grupo constituido por digamos, los que vienen del Foro Vallista, con el señor Tabaré Viera, los que vienen de la Unión Colorada y Vallista, Pacheco con el señor Alberto Iglesias, y los que vienen de Valle, aunque el doctor Valle me parece que es un hombre que va a trascender los sectores. Entonces, ¿qué quiere decir? Se es vallista haciendo vallismo. Lo demás es absurdo. ¿Y cómo se hace vallismo? Fíjese, el vallismo es el racionalismo aplicado a la cuestión social. Es eso, entre otras cosas. Y nosotros estamos precisando eso. Racionalismo con sensibilidad, digamos. Claro. La educación. Un minuto. 30 segundos de educación, 30 segundos de salud, por ejemplo. O de seguridad. En todos lados la matriz social es la misma. El Estado discrimina entre pudientes y excluidos. Y beneficia a los pudientes y perjudica a los excluidos. ¿Pero qué le lleva a hacer ese razonamiento? Salud. Teníamos 1,5 millones en los mutualistas, ahora tenemos 2 millones, pero se han subido los copagos, los tickets, de manera que un examen de sangre cuesta 1.000 pesos, un examen de cualquier otra cosa 1.500, tomografía ni hablemos.
O sea que se le da acceso a un autoturista y no se le permite a la gente, se le pone una barrera económica subiéndole las. Y usted dice, y uno puede pensar, ¿y por qué hacen eso? Cuando al mismo tiempo se gasta una millonada, 80 millones de dólares en la arena, el Estadio Este, o se gastan 60 o 50 millones de dólares en el tema del edificio del Banco Central, del Banco República. Entonces, uno que ve, uno lo que está viendo es que se está optando por los ladrillos y la pobre gente, va a la señora con las recetas y le dicen 2.000 pesos, traje 500, bueno, no, para el reuma no, para esto sí. Eso lo vemos todos los días. Entonces, hay una política pública que discrimina entre pobres y ricos. Vamos a la educación. La educación es el 20% de la gente de menores ingresos. Solo termina en secundaria el 8% de ellos. El 92% de los pobres no termina en secundaria. En cambio, el 80% de los ricos sí termina en secundaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? Bueno, el Estado le manda a los profesores menos calificados, a los barrios periféricos. El Estado les da menos horas de clase. El ausentismo es muy alto, es decir, en el país es 650 horas por año que se dan, y en los barrios marginales 450 horas. Entonces le mandamos menos horas, le mandamos menos profesores, y bueno, en la seguridad lo mismo, cualquiera sea, acá hay que cambiar el modelo. Está muy bien. Bueno, vamos a recibirlo más adelante, cuando ya estemos más metidos en campaña, y seguramente allí apelaremos a lo que usted ha señalado, ¿no? Usted quiere una cuestión más propositiva que contestataria, o que estar más en la propuesta que en la protesta, digamos. Sí, le redondeo con esto porque sirve de ejemplo a lo que usted señala. El modelo de políticas sociales no puede ser darle dinero a la gente carenciada, que hay que atender la emergencia, pero no puede agotarse en eso. Es decir, si tú seguís siendo pobre, yo te doy dinero, algún pesito. Si no, si dejás de ser pobre, no te doy nada. O sea que es un contrato en que vos tenés que seguir siendo pobre. Y a cambio de eso yo te saco de la estadística de la pobreza, porque esa gente no está en la estadística, como la gente pobre que tiene FONASA, que no puede pagar los tickets, tampoco está en la pobreza, según el Instituto de Estadística. Entonces, de los pobres del Estado hay que pasar en un cambio de modelo, esto es central para nosotros, a lo que llaman ahora densidad del Estado distribuida, es decir, el Estado tiene que estar presente. En Montevideo, por ejemplo, hay 22 núcleos de pobreza fuerte, que para diferentes calles da diferentes nombres, son 200 asentamientos. Ahí hay que poner las plazas de la integración social, donde esté la escuela de tiempo completo, el liceo de tiempo completo, la comisaría o subcomisaría, donde estén los juzgados, donde estén. Hay que llevar el Estado a la gente, porque la gente en la pobreza no tiene Estado. ¿Usted entiende que no hubo avances en estos tiempos, en estos 10 años que se le menciona como la década recuperada, no advierte avances desde el punto de vista social? Sería un poco arriesgado decir eso. El país, cuando llegó el Frente Amplio, vendía la carne a $1.000, ahora la vende a $4.000, la tonelada de exportación. Hemos aumentado la recaudación al doble. Pero pese a que se ha aumentado la recaudación al doble, impositiva, hemos pasado de 5.000 a 10.000 millones de dólares que recaudamos todos los años, el país, pese a esa cuestión, que no tenemos ningún mérito, porque subió la soja, subió la carne, la demanda china. El oficialismo dice que creció por encima, por ejemplo, de la región, o sea que hay un componente local muy fuerte, muy potente. No son datos ciertos. Perú creció mucho más que nosotros, México está creciendo mucho más que nosotros. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que aumentaron al doble la recaudación. Seguimos teniendo, ellos dicen que hay 13% de pobres, los mismos pobres que había en la década del 90. Solo que no cuentan a los pobres del FONASA, no cuentan a los pobres. Tenemos 700.000 pobres, 650.000 pobres, y es un disparate. Ahora, ¿a qué voy? Al mismo tiempo que aumentan el doble de recaudación, no resuelven este tema y endeudan al país de 11.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares, y además tienen déficit fiscal. O sea que el país tiene un déficit fiscal de más de 1.500 millones de dólares, es decir, 2.5% del producto. Es decir, se ha perdido el tiempo. ¿Y en qué se ha gastado? 70.000 nuevos funcionarios públicos, miles de cargos de confianza, uno ve todos los días. Entonces nos parece que se ha perdido una gran oportunidad. Bueno, ustedes van de la crítica entonces a la propuesta a través de Alavallista. Le quiero agradecer muy especialmente estos minutos y nos volvemos a encontrar. Con mucho gusto, un gusto y saludo a la gente. Bueno, Manuel Flores Silva estuvo con nosotros, es ahora el líder y precandidato en el Partido Colorado por el sector Alavallista. Pausa y seguimos adelante en Telemundo. Presentó SECOM,
primer servicio de compañía. Sí, efectivamente, en el día de ayer inauguramos nuestra sede en la calle 18 de Julio y Vázquez, y ahí lanzamos nuestra campaña de vistas a las internas del año que viene. Dentro de 11 meses el pueblo uruguayo concurrirá a las urnas en los 3 partidos y elegirá sus candidatos. Y nosotros sentimos que el sistema histórico se apoyó siempre en 4 columnas. 2 blancas, los herreristas y los blancos independientes, luego wilsonistas, y 2 coloradas. Seguimos adelante aquí en Telebuen Día. Es muy grato recibir a Manuel Flores Silva, que cumplió, tengo entendido, ayer, cumplió años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿Fue ayer? Fue ayer, sí. Perfecto. Bueno, el feliz cumpleaños atrasado, como suele decirse. Muchas gracias. Vamos a no decir la cifra porque si no se No, notaría que son 63 años. Se notaría. Bueno, una vez más, en la arena política también es un lugar común al que se apela para esa denominación de lo que significa volver a la actividad política pública. En eso está a la Ballista ahora con una presentación formal que ha sido hace apenas unas horas. Entonces, el sistema histórico apoyado en 3 columnas no es competitivo, no ha sido competitivo con el nuevo actor, el Frente Amplio. Y entonces, nosotros sentimos que el Partido Colorado, que está estancado en las encuestas hace ya bastantes años, precisa esa columna, para decirlo más vulgarmente, esa pata ballista. Claro. ¿Para qué? Para superar, entre otras cosas, el estancamiento y para darle al sistema todo. El componente ballista, que es digamos, la izquierda democrática, la izquierda republicana, perdón, son todos demócratas. La izquierda republicana, el país precisa, sentimos nosotros, más izquierda republicana y menos izquierda socialista. Bueno, para hablar justamente de esa terminología política, de lo que es la izquierda republicana, lo que es el centro socialdemócrata que en algún momento se impulsó también en filas del Partido Colorado, me gustaría retrotraerme a la figura de su padre. Primero, cuando le digo Maneco Flores Mora, ¿cuál es la sensación primera? ¿La de aquella persona héroe, digamos, en el Partido Colorado? ¿Lo siente su héroe personal también? Sí. Mire, hace unos años los conservadores colorados y el vallismo. ¿Todavía considera esa sensación que muchas veces queda de que el Partido Colorado sigue con aquella disputa entre riveristas y vallistas? En cierto modo, en todos los partidos uruguayos hay diferentes alas. Los partidos uruguayos, que son los partidos, muchos de ellos los más viejos del mundo, tienen esa peculiaridad. Lo que pasa es que de las 4 columnas del sistema histórico, con la crisis del 2002, una de ellas, el vallismo, que justamente era sobre la cual había girado todo el sistema, se debilitó.